reconstrucción y el segundo militarismo. A finales de la guerra con Chile, el Perú atravesó una de sus peores crisis. La economía estaba al borde del colapso, el ejército dividido y la constante pugna y su población desalentada. En este contexto se iniciaba la llamada Reconstrucción Nacional, que comprendió en dos momentos. El segundo militarismo, en 1886 hasta 1895, que significó el retorno al poder de los caudillos militares que participaron en la guerra con Chile. El segundo gobierno de Nicolás Piérola, en 1885 hasta 1889. Fue un gobierno de transición entre el segundo militarismo y la república aristocrática. El conjunto de reformas que implementaron durante la reconstrucción nacional sienten las bases para la estabilidad y la prosperidad que se experimentaron durante la reconstrucción y la república aristocrática. La figuración de Cáceres y Iglesias estaba vinculado en la guerra. Sin embargo, Iglesias era cuestionado por su participación en el Tratado de Ancón y Cáceres era el héroe. Los enfrentamientos por la presidencia causaron inestabilidad política en los primeros años después de la guerra. Iglesias asumió la presidencia en 1882 y fue ratificado presidente provisorio en 1884 por la Asamblea Constituyente. Este personaje no gozaba de la simpatía del pueblo por su participación en la firma del Tratado de Ancón. Ese mismo año, Cáceres desconoció su mandato y lo acusó por haber colaborado con el enemigo y por haber sido parte del patrimonio nacional, y emprendió acciones para derrocarlo. En este contexto, ambos caudillos se enfrentaron en la guerra civil y culminó con el triunfo de Cáceres. Este se instaló en un gobierno provisional que en 1886 convocó a elecciones para elegir a un nuevo presidente. En 1885 se desató en Huaraz, Ancash, una rebelión indígena encabezada por Pedro Pablo Tusparía, en ese entonces alcalde del Distrito de la Independencia. El levantamiento protestó con las informas que pretendía imponer el prefecto de Ancash, en ese entonces Francisco Noriega, quien había sido designado por el entonces presidente provisorio Miguel Iglesias. Entre las reformas impuestas en la zona figuraban las siguientes: restablecer la cobranza, el de la contribución personal, y restaurar los trabajos de la República, que son una especie de tributos en mano de obra. La contribución general de los trabajos de la República afectaban a la población indígena. Tenían raigombres coloniales sin que la población indígena recibiera nada a cambio. Dicha imposición creó un fuerte malestar entre los indígenas, que estaban ordenados según la organización propia liderada por sus alcaldes. El fastidio indígena tenía una historia. Habían constantes quejas de los abusos de los ganomales que se quedaban con sus tierras y además recibían un mal salario en las haciendas. Los jefes indígenas de la región enviaron un memorial donde solicitaban al prefecto la rebaja del pago y la suspensión de los trabajos gratuitos para el Estado. Atusparia, la autoridad indígena con mayor jerarquía de la zona, fue el encargado de presentar el documento. Por el lenguaje del documento, se le acusa de organizar una propuesta, por lo que fue apresado y severamente torturado. Cuando otros alcaldes reclamaron la liberación de Atusparia, corrieron la misma suerte. Frente a estos hechos, los campesinos se organizaron y taron la ciudad de Huaraz el 2 de marzo de 1885. Liberaron a Tusparia y a otros jefes e incendiaron las casas de los simpatizantes de Iglesias. En el mes de abril, la rebelión se extendió a los pueblos aledaños. La prensa y las autoridades criollas presentaron el levantamiento como una guerra de razas. En conclusión, tras la guerra con Chile, la sociedad quedó totalmente destruida. No había ningún dirigente civil capaz de tomar las riendas del gobierno. A la sazón era el presidente Miguel Iglesias, un militar que llevó a cabo la rendición del Perú y la firma del Tratado de Ancón en 1883. A pesar de no contar con recursos, hizo cuanto estuvo a su alcance para sacar adelante al Perú y abrió las puertas del Colegio Guadalupe y encargó a Ricardo Palma la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que fue utilizada como caballeriza por el ejército chileno. Las colecciones bibliográficas y archivísticas peruanas
fueron enviadas a Santiago y constantemente hubo rebeliones por todo el territorio nacional.